Si queremos hablar de los antecedentes de la Revolución Rusa, podemos dividirlo en tres partes para felicitar su entendimiento. Si nos vamos al pasado, veremos que a principios del siglo XX, Rusia no era más que un país completamente agrícola y sin industria. Descansaba sobre los latifundios de aristócratas y alguno que otro agricultor bien acomodado en esa época. Todo esto ocurría en un reino de más de 22 millones de kilómetros cuadrados y una población de más de 120 millones de personas, aunque 100 millones eran campesinos. Y todo esto envuelto en una monarquía absoluta. Y adentro estaba el zar. Ahora que ya sabemos cómo eran las cosas antes de la revolución, hay que ver algunas de las chispas que hicieron estallar la revolución. Y esta también se puede dividir en las tres divisiones que los antecedentes: político, económico y social. Pero esta vez vamos a nombrarlos uno por uno. 1. El zar era un inepto, y su esposa era un enemigo declarado a cualquier reforma que ayudase al pueblo. 2. Rusia estaba en una crisis económica muy fuerte, además que había falta de alimentos, algo curioso en un país donde más del 50% se dedica al campo. Por último, la gente no estaba en el mejor humor después de cómo Rusia fue derrotado en la Primera Guerra Mundial. Y por todo esto y otras cosas más, es que el 23 de febrero estalla en San Petersburgo la llamada Revolución de Febrero, que a grandes rasgos hizo que Nicolás se abdicara del puesto, o sea que renunciara a su puesto y poder como zar, además de intentar deponer una democracia al más puro estilo occidental. Pero esto no duró mucho, ya que el 25 de octubre ocurrió el asalto al Palacio de Invierno, también conocido como la Revolución de Octubre, acto que le dio a Rusia su famosa forma de gobierno y cambió su nombre a la URSS. Muy bien, ahora ya sabemos algo más sobre la... ¿Cómo? ¿Que quiénes participaron? Ok, vamos a hablar un poco más sobre algunas de las figuras más importantes de esta etapa de la historia. Y comenzamos por Putin. Sí, Putin, el dios de dioses, el luchador contra osos, y el dueño de mí... ¿Ahora qué? ¿Cómo? ¿Que Putin no participó en esto? Como decía, una de las figuras más relevantes fue el zar Nicolás II de Rusia. Fue el último zar de Rusia, hasta su abdicación el 15 de marzo de 1917. También está Vladimir Ilich Lenin, un revolucionario ruso líder del bolchevique, un político comunista y el principal dirigente de la Revolución de Octubre y el primer dirigente de lo que sería llamada URSS. Y al final, los menos famosos pero también relevantes, como Mikhail Vasilievich Frunze o Alexander Fyodorovich Kerensky. Todos ellos fueron importantes para la revolución, aunque no son tan sonados como Lenin o otros. Y para terminar vamos a mencionar unas cuantas consecuencias de la Revolución Rusa, entre las que se encuentran la obvia, ya mencionado varias veces, derrumbe de la monarquía absoluta y autócrata de los zares, con todo el pasado de injusticias, las desigualdades y privilegios que había en ese entonces, el establecimiento de un gobierno comunista en Rusia, República Federal Comunista, que desde 1923 pasó a denominarse Unión de las Repúblicas Sociales Soviéticas, o URSS para abreviar y para los amigos. Rusia se integra a las categorías de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo, ya que anteriormente solo contaba con el título de potencia militar. Y la formación de dos bandos ideológicos muy famosos y que aún se llevan hoy en día, el capitalismo y el comunismo.